La reforma constitucional del 10 de junio del 2011, sin duda alguna, es la reforma más importante que ha sufrido la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos del 5 de febrero de 1917. ¿Por qué justifico que es la reforma más importante? Porque por un lado incorpora con el máximo nivel normativo los derechos contemplados en los tratados internacionales celebrados por México, y por otro lado modifica muchos artículos de la Constitución precisamente para adecuarse a este nuevo estándar. En muchos ámbitos académicos y jurisdiccionales se ha dicho que la reforma del 10 de junio, conjuntamente con una anterior, la del 6 de junio también de ese mismo año, que modificó artículos constitucionales en materia de amparo, involucran un cambio de paradigma absoluto en materia de derechos humanos y del medio procesal por excelencia para hacerlos valer, que es precisamente el juicio de amparo. De esta manera no solo disfrutamos ya en México de una ampliación de derechos, que realmente creo que fue una actualización. Si bien ha habido pequeñas reformas anteriormente al 2011 en materia de derechos humanos, pues nuestra Constitución se había quedado rezagada conforme a compararla con el estándar internacional. En materia de derechos humanos en el mundo, tanto en el sistema regional americano como en el sistema universal de Naciones Unidas, pues se habían dado pasos agigantados. Primero con una Declaración Universal de los Derechos Humanos, previamente con una Declaración Americana de Deberes y Derechos Humanos, luego después, a 1966, con los Pactos de Nueva York, en 1969 con la Convención Americana de Derechos Humanos, y una serie de tratados en varios temas, y México se fue rezagando. Había temas donde francamente México estaba muy por debajo del estándar internacional. Por eso es que esta reforma nos pone al día, pero además adopta el sistema más avanzado para la recepción del derecho internacional de los derechos humanos, que es ponerla al mismo nivel que los artículos constitucionales. Es decir, el Poder Revisor de la Constitución en México opta por un sistema donde todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos se incorporan al texto constitucional sin estar propiamente en el texto constitucional. Tienen ese mismo nivel normativo. El decreto del 10 de junio de 2011 reforma el artículo primero, el tercero, el 11, el 15, el 18, el 33, el 29, el 89, el 97, el 102 y el 105, y cambia la denominación del capítulo primero del título primero de la Constitución. Yo encuentro, y así lo hago ver en mi libro y lo documento, que finalmente el objetivo de la reforma era dar una respuesta congruente del Estado mexicano a muchos informes, recomendaciones y observaciones que muy puntualmente organismos internacionales ya le habían formulado a México. De forma ilustrativa de lo que yo digo, hay un diagnóstico sobre el estado de los derechos humanos en México, elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en la materia en 2003, que estableció como primera recomendación a México reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos como eje fundamental de la misma Constitución y reconocer a los derechos humanos consagrados en los tratados con esa misma jerarquía normativa que la Constitución, por encima de la normatividad local y federal. También ya en el propio Consejo de Derechos Humanos, en su 11º periodo de sesiones,
y con motivo del informe de trabajo del grupo en el examen periódico universal, que como vamos a ver en otra cápsula, se refiere a uno de los mecanismos no convencionales en materia de derechos humanos, ya había recomendado a México lo mismo: reformar la Constitución para incorporar el derecho internacional de los derechos humanos en el máximo nivel normativo. De esta manera se explica mucho el sentido, el alcance de la reforma del 10 de junio de 2011. Por eso es que se optó también por modificar la denominación del capítulo primero del título primero. Ustedes recordarán que con anterioridad la denominación de ese capítulo primero era de las garantías individuales. Se modificó ahora para designarse como de los derechos humanos, pero siguiendo una tradición constitucional en nuestro país, se le agregó y sus garantías. No es materia de discutir en esta cápsula a qué se refieren esas garantías, pero no es en el aspecto procesal o una garantía, digamos, adjetiva, sino se refiere a una garantía sustantiva o primaria, como la reconoce Luigi Ferraioli en varias de sus obras. De esta manera, el Poder Revisor de la Constitución reitera la idea tradicional de nuestro constitucionalismo de que los derechos humanos son preexistentes. El Estado mexicano, a lo largo de su historia constitucional, ha reconocido a los derechos humanos como preexistentes. Es falso que haya habido una concepción positivista en alguna de la Constitución de 1917 en contraste con la de 1857. Siempre se reconocieron a los derechos humanos como preexistentes. Pero como bien lo explica don Jorge Carpizo, de lo que se trataba era de darle garantías a esos derechos, reconocer sus límites, sus obligaciones concretas, su contenido específico. Y por eso es que a esos derechos humanos se les ha enmarcado, digamos que gramaticalmente, con lo que en nuestra tradición constitucional se conoce como garantías individuales. Hay una frase muy ilustrativa al respecto en el mensaje y proyecto de don Venustiano Carranza al Congreso Constituyente de 1916 o 1916-1917, donde él dice: no se trata de que la Constitución reconozca derechos que todo mundo sabemos que tenemos. Se trata de darles garantías a esos derechos para que realmente se hagan efectivos. Finalmente, todas estas ideas y también el trabajo de la sociedad civil en México, de académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, finalmente recaen en un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado del Senado de la República del 7 de abril de 2011, que permite concretar todas estas ideas y reformar la Constitución. Sí hay que comentar que el procedimiento de reforma constitucional para lograr esta gran enmienda publicada el 10 de junio de 2011 no fue sencilla. Empezó el 25 de marzo de 2004 y que finalmente se pudo concretar en esa publicación del 10 de junio del 2011. ¿Qué tiene esa reforma? ¿Dónde está la importancia de esa reforma? Desde luego, en el cambio de la denominación del capítulo primero del título primero, y donde sí creo que está la sustancia de esa reforma en la modificación del párrafo primero del artículo primero. En establecer también en el artículo primero lineamientos interpretativos para los derechos humanos, establecer deberes concretos al Estado en materia de derechos humanos, puntualizar el criterio de preferencias sexuales en la discriminación
la inclusión dentro de los fines de la educación en México del respeto a los derechos humanos, de elevar a rango constitucional las figuras del asilo y el refugio, de actualizar terminológicamente el lenguaje utilizado en la extradición, en incorporar el concepto de derechos humanos en la reinserción social del delincuente, en la gran modificación que sufrió el régimen de suspensión y ahora restricción del ejercicio de los derechos humanos en el artículo 9, en establecer una audiencia previa a la expulsión de extranjeros. Y hay otros aspectos también importantes desde el punto de vista orgánico que incorpora esta reforma de 2011, de incorporar dentro de la política exterior de México el respeto a los derechos humanos, en una reestructura de la Comisión Nacional y de las comisiones locales de derechos humanos, de precisar terminológicamente derechos humanos como uno de los supuestos de procedencia en las acciones de inconstitucionalidad. Otra reforma muy importante de la modificación en la parte orgánica del 10 de junio de 2011 fue la desaparición, o más bien el traslado de la facultad de investigación de la Suprema Corte ahora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.